Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio, ya no escuchan mi voz, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio, ya no escuchan mi voz, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Es agua al sediento y manantial para el alma angustiada. Tu palabra es pan al que busca satisfacer el hambre callada. Tu palabra transforma a los hombres, cambia el corazón y lo llena de ilusiones, de esperanza y llena de vida a aquellos que no encontraban razones para seguir, Señor, porque la vida no es nada sin ti. La palabra de Dios es pura y santa, es fiel y verdadera, penetra hasta partir el alma y tu corazón revela. La palabra de Dios es pura y santa, es fiel y verdadera, penetra hasta partir el alma y tu corazón revela. Palabra de Dios, divino mensaje, sanó mi dolor, puso su vendaje y cambió mi interior. El real linaje, palabra de Dios, divino mensaje, sanó mi dolor, me dio su lenguaje y cambió mi interior. El real linaje, palabra de
pero hay una palabra que es la que te da la vida. Su palabra te renueva y te llena de alegría. Su palabra es universo, su palabra te reanima. Su palabra es como espada que cuida de ti. La última palabra es tuya. Cuando creo que me hundo, tu mano me acaricia. Cuando creo que desmayo, tu palabra me reanima. Cuando creo que no valgo, tu aliento me da vida. La última palabra es tuya. Cuando creo que me hundo, tu mano me acaricia. Cuando creo que desmayo, tu palabra me reanima. Cuando creo que no valgo, tu aliento me da vida. Es tu palabra para mí, sol en la noche, fuego en el mar y una semilla de un gran bosque, y en tierra seca un manantial, polivalente como el agua y más dulce que un panal. Es tu palabra para mí, sol en la noche, fuego en el mar y una semilla de un gran bosque, y en tierra seca un manantial, polivalente como el agua y más dulce que un panal. Me gusta tanto esa forma de hablar, que no hace daño para decir la verdad, que me llamas orgulloso y no me parece mal. Tengo que decir Señor, y como siempre tienes razón. Tus palabras no me hieren, tu palabra me levanta, tu palabra me corrige, me da vida, me restaura. Tu palabra es el agua que yo bebo en el desierto, y no hay peor melodía que tu silencio. Tus palabras no me hieren, tu palabra me levanta, tu palabra me corrige, me da vida, me restaura. Tu palabra resucita lo que en mí estaba muerto, y no hay peor melodía que tu silencio. Tu palabra me levanta, me corrige, me restaura. Es tu palabra. Hola a todos, sed bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive en Madrid, a vuestro magazine dominical Camina y Ven. Damos la bienvenida en esta sección en profundidad nuevamente a nuestro amigo y hermano, al pastor Alejandro Montañez. Pastor Alejandro, bendiciones. Buenas tardes, ¿cómo estás? Jonathan, buenas tardes. Gracias a Dios, bien. Y aquí siempre tratando de agradar siempre con todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma al Señor. ¿Y cómo? Enseñando la palabra sin levadura, tal cual como Él nos la manifiesta en su escritura, y todo es para la edificación del creyente y de la salvación y conversión del no creyente, porque sabemos que por el medio de este canal hay muchas personas que todavía no han recibido a Cristo en su corazón y siguen en la pretensión de que con las obras buenas van a alcanzar el reino. Y eso hoy vamos a hablar algo también de este tema, que es el tribunal de Cristo.
Así es. Seguimos con nuestra travesía en la escatología. Recordemos que el último evento que estábamos viendo cronológicamente era el rapto de la iglesia. Estuvimos viendo en el último programa la identidad de esos 24 ancianos que hace referencia en el Apocalipsis. Y el evento siguiente al rapto de la iglesia en el cielo, recordemos que a partir del rapto hay dos escenarios, la tierra y el cielo. Vamos a empezar por las alturas. Ahora que no se puede viajar mucho, vamos a intentar viajar e irnos a un poquito lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Después de ese arrebatamiento de la iglesia, quiero dar paso al versículo que dice en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros, aquí habla el apóstol Pablo, comparezcamos, se está refiriendo a creyentes, ¿ante quién? Ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, dicho esto, pasó Alejandro, ¿qué es el tribunal de Cristo? O sea, ahí nos esperan ahí para mandarnos a la cárcel, para ponernos la guillotina. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Bueno, acuérdate que siempre cuando uno va a un tribunal hay un juez, hay un abogado defensor, hay un acusador y hay unos jurados, ¿no? Que son los que al final determinan si la persona es culpable o no. Bueno, este tipo de tribunal es manifiesto en la palabra de Dios, en este pasaje que tú lees, en 2 Corintios 5, 6 al 10, y también aparece en Romanos capítulo 14, del 10 al 12. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, si nosotros miramos ambos pasajes, tenemos que contextualizarlos de qué está hablando. ¿Sí? Mira que en el pasaje de Romanos está hablando de los creyentes para no ser piedra de tropiezo a los débiles en la fe, que generalmente pues se supone son los nuevos creyentes, ¿sí? Entonces hablan si uno lee todo el pasaje de Romanos 14, habla del comer, ¿no? De las cosas que de pronto eran prohibidas para comer y que si uno de pronto come rellena, por decir algo. Morcilla se llama en España. Bueno, si la morcilla la rellena, entonces nuevo creyente al leer esta palabra dice: uy, no, pero él está comiendo cosas inmundas, ¿sí? Y de pronto no ha leído el pasaje cuando Jesús le muestra a Pedro que tiene que ir a la casa de Cornelio y le muestra ese lienzo con animales inmundos. Entonces, donde dice: no llames inmundo a lo que yo ya limpié, ¿sí? Hay que orar, bendecirlo y vénganos en tu reino, como dicen. Y no ser piedra de tropiezo. Muchas personas hacen cosas contrarias a lo que es lo bueno, ¿no? Entonces, dice que esas personas que hacen tropezar a uno de estos pequeños, lo mejor es que se amarre una piedra de molino, que es muy pesada al cuello, con una cuerda, y se mande al fondo del río. Entonces, tenemos que empezar a apreciar y a entender que estas citas nos están hablando de creyentes y situaciones dentro de la misma iglesia, ¿no? Entonces, uno tiene que entender que no es, ¿cómo te explico? Que no vamos a irnos a los extremos de empezar a decirle a la gente: no, es que todo lo que usted hizo mal en el cuerpo, ¿sí? Entonces Dios se lo va a presentar en una pantalla gigante allá en el reino de los cielos con todo el mundo viéndolo, ¿sí? Porque no es así. Entonces tenemos que entrar a aclarar el por qué no es así
y porque hay varias interpretaciones de este tema, ¿sí? Cuando nos habla de que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y que cada uno recibirá pues lo que hizo bueno y lo que hizo malo, ¿no? Sufrirá ganancia o sufrirá pérdida, pero en ningún momento nos habla de condenación, ¿sí? Sino es un tribunal donde tú vas a ser recompensado, ¿sí? Puede que mucho o puede que poco, ¿sí? Pero no está en juego la salvación, porque tú ya estás ¿dónde? En el reino, ¿sí? Tú estás en el reino. Entonces, nosotros viendo estas porciones de la palabra, tenemos que tener bien claro que es un tribunal no para condenación. ¿A quién? ¿Quiénes fueron raptados? La iglesia. Los creyentes, ¿sí? Y los no creyentes, ¿dónde se quedaron? En la tierra. Entonces, no hay que confundir tampoco dos eventos donde el juez es Cristo, en el tribunal de Cristo para el creyente y en el juicio del gran trono blanco, que es para los no creyentes, que ese ya hace referencia en Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? Creo que el versículo 11 en adelante. Entonces, tenemos que hacerle entender a la gente que son dos eventos en los cuales Cristo es el juez, pero que son diferentes. ¿A diferente qué? Tiempo. Primero, el tribunal de Cristo al creyente, que no es para condenación, no va a perder la salvación, ¿sí? Sino es donde se van a recibir las recompensas y las coronas, ¿sí? Es importante, Alejandro, porque hay creyentes que pueden llegar a pensar, quizá, yo ya fui salvo, no hay problema, entonces ya puedo hacer lo que quiera, si salgo o no, ya el Señor me ha redimido con su sangre, por lo cual puedo hacer cualquier cosa. Estoy hablando no cualquier cosa que le pueda hacer perder la salvación, ¿vale? O sea, no, pero sí decir, bueno, puedo actuar como quiera dentro del cuerpo de Cristo, o puedo actuar dentro de la congregación como quiera, porque yo ya soy salvo, entonces ya eso lo escondo debajo de la alfombrita, toda esa suciedad la meto ahí debajo de la alfombrita y nadie se va a enterar de nada. No, eso no es así. El mismo capítulo 6 de Romanos dice que pues perseveremos en el pecado para que sobreabunde la gracia. Y dice en ninguna manera, ¿sí? Es que como dicen que uno es salvo y salvo para siempre, sin importar cómo viva, digan, no señor, no es así. Eso es una falsa enseñanza y es una falsa doctrina que sí te puede llevar a la condenación eterna, a no estar en el tribunal de Cristo, pero sí en el gran juicio del trono blanco, que esa es para condenación, ¿sí? Donde se van a pesar las obras y todo lo que está escrito en los libros. Entonces, el tribunal de Cristo es para creyentes, siempre es para creyentes, los que hemos sido arrebatados de la tierra y no está en juego la salvación, porque ya estamos allá, en el cielo. Hay ciertas cosas, Alejito, y quiero tu opinión, porque obviamente la Biblia no nos lo dice explícitamente. Pero, por ejemplo, yo es que me gusta meterme por los recovecos más estrechos. Bueno, yo tengo formación de la palabra, ¿vale? Pero a mí me da mucha vergüenza hablar de la palabra. Entonces yo al vecino que veo que está en fornicación o que está en alcoholismo, me callo, porque es que me da mucha vergüenza. ¿Yo le voy a tener que dar a cuentas al Señor un día? Claro, porque si Dios coloca a esas personas en tu camino, es porque tú vas a ser un instrumento de Dios para aquellas personas. ¿Cuántas personas no se acercaron a nosotros a predicarnos cuando estábamos en el mundo, muertos en nuestros delitos y pecados? Y yo recuerdo mucho a un amigo aquí de la cuadra que se hizo cristiano. Y él llegaba, a veces ahí se acercaba a la tienda o algo, y me veía ahí tomando y me empezaba a predicar. Y yo le decía, mire, la maldad del ser humano, ¿no? Yo le decía, listo, yo le escucho
lo que usted me va a predicar, pero me acompaña tomando cerveza. No puedo, que no sé qué. Entonces uno decía, entonces no, ¿sí? Si toma cerveza conmigo y me predica, yo le acepto que me hable. Pero entonces él decía, no, que no podía caer en esa tentación, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces se acercaban personas a predicarle. Lo que hacía era burlarse y hacerlos hasta llorar, ¿no? Porque esa es la maldad del ser humano en el mundo, ¿no? Uh-huh. Que no percibe las cosas espirituales, solo las carnales. Entonces, cuando Dios nos pone esas personas en el camino, acuérdate que nosotros no tenemos un espíritu ¿de qué? De cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y el mismo Señor dice, no te preocupes de qué vas a hablar o qué vas a decir, deja que el Espíritu ponga esas palabras en tu mente, en tu corazón y salgan por tu boca. Y allí va a empezar la obra del Señor para salvar a esa almita. Otra pregunta, entonces, Alejandro. Si yo soy, es que yo sé por dónde me muevo y es importante que ejemplos de la vida diaria que desgraciadamente suceden en casas cristianas quede explicado, ¿no? Entonces podemos tener también a los papás, al papá y a la mamá, los dos cristianos, los dos acuden a la iglesia, todo bien, pero tienen al hijo o a la hija en casa que entonces ella ni él no son cristianos, el hijo no quiere saber nada del Señor, dicen que ya cuando sean mayores ya se convertirán. Entonces salen de fiesta, hacen lo que tengan que hacer por fuera, llegan embriagaditos, el domingo lo duermen todo el día. Como padre y como madre, ¿yo le voy a tener que dar cuentas al Señor en el tribunal de Cristo por eso? Sí, también. También, ¿por qué? Porque tú como conocedor de la palabra estás llamado a corregir, ¿sí? A tu familia, esa es tu primera iglesia y es tu sacerdocio, ¿no? Es la casa, es la esposa, son los hijos. Y si los hijos pues están en esa actitud, muchas veces uno dice, no soy partidario de entregarlos al mundo, ¿sí me entiende? Pero tampoco consentirles el pecado, ¿sí me entiendes? O sea, hay que establecer normas, ¿sí? Y tú sabes que esa clase de espíritus, les decía Jesús a los discípulos, solo salen con oración y ayuno, ¿sí? No es a las patadas, ¿sí? Porque peor es el remedio que la solución, ¿sí? No es uno ser un dictador, ¿sí? Sino como Cristo se acercó a nosotros, con amor, ¿no? Correcto. Con palabras de amor, de exhortación, para que haya esa, de pronto, empatía y ese vínculo dentro de la familia entre padres e hijos, ¿sí? Y hacerlo recapacitar, ¿no? Pero siempre con normas. Muchas veces hay consejeros que le dicen, no, entréguele a su hijo a Satanás, ¿sí? Para que al final de pronto, sí, muera, pero su alma sea salva. Y entonces digo, mandarlos así tampoco es como sabio, ¿sí? Hay que seguirle formando el carácter de Cristo en medio del hogar y en medio de sus hijos, ¿sí? Y darles a entender que están equivocados porque van en contra de lo que la palabra dice, ¿sí? Entonces, uno siempre debe hablarles y hacerles caer en cuenta de que están equivocados, ¿sí? Y algo que yo hablo con mis hijos, con mi hija, dice, hay dos formas de ver y aprender las cosas en el mundo, ¿sí? Unas por consejo, el consejo que le damos los padres, la mamá, los más cercanos, y otra por experiencia. La experiencia es, si se va a ir, se va de cabeza, ¿sí? Y va a terminar herida, maltratada, o la hija o el hijo van a terminar con ese corazón vuelto nada, porque uno pasó por eso, porque yo no nací en una casa que se educara en la palabra de Dios, ¿sí?
pero como yo ya entiendo y crecí, conozco la palabra, pues le doy eso a los hijos para que tomen esas herramientas y edifiquen su vida sobre la palabra de Dios, ¿sí? Pero no, tampoco uno puede irse encima de ellos para aplastarlos, porque la reacción va a ser contraria. Correcto. ¿A qué voy con estos dos ejemplos prácticos que hemos puesto? Es que vamos a tener que dar cuentas. Es que vuelvo a repetir lo mismo del inicio. O sea, el hecho de que seamos salvos no nos implica de que no vamos a tener que rendir cuentas de qué estamos haciendo. O sea, cuanto más sabiduría, más conocimiento, más exigencias vamos a tener por parte del Señor, ¿no? Y da pena, da lástima que haya todavía creyentes que piensen eso, que ya simplemente el cristianismo es, ya he hecho la oración de fe, hay un cambio en mi vida, perfecto, pero ya no, un día nos vamos a tener que poner delante del Señor. Y yo pienso, me acuerdo cuando uno era niño que armaba una trastada por ahí y se le caía la cara de vergüenza cuando se ponía delante del papá o de la mamá, que te preguntaban, ¿has sido tú? Y tú con la cabeza agachada no abrías ni la boca. Imagínate lo que tiene que ser, pues no acusaciones, pero sí tenerle que dar explicaciones al mismo Dios de lo que has hecho en su cuerpo. No es poca cosa, realmente, que la responsabilidad que nosotros tenemos es grande y obviamente el dueño de todo nos va a pedir explicaciones de qué hemos hecho con esos talentos que el Señor nos da, tal y como la parábola nos enseña. No es tan fácil. ¿Qué más tienes ahí, Alejito? Bueno, ahí me hiciste acordar de otro testimonio, pero no lo vamos a hablar ahorita, sino lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Por cuando se sufren las pérdidas, porque muchos piensan que van a tener muchas recompensas y al final se van a quedar con las manos vacías. Entonces, nosotros estamos diciendo que el tribunal de Cristo es solamente para los creyentes, ¿sí? Y que no está en juego su salvación, pero sí hay recompensas que recibirán en el cielo, ¿sí? Romanos 8, versículo 1 y 2, nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, los que estamos en Cristo, ¿sí? Pues no hay ninguna condenación, por eso nos iremos en el rapto directo hacia el cielo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ¿sí? Sino conforme al Espíritu. Acuérdese que uno deja ese gobierno autoritario y totalitario como humano para que el Espíritu Santo que mora en nosotros tome el control y uno se deje guiar por el Espíritu, ¿sí? Porque la ley del Espíritu es vida. ¿Y vida qué? Eterna. Eterna. ¿Sí? En Cristo Jesús, dice la palabra. Y dice que Cristo Jesús también nos ha liberado de la ley del pecado, esa que nos llevaba a condenación y a la muerte, ¿sí? O sea que si uno vive conforme a la carne, pues lo único que puede esperar es muerte y condenación eterna. Mientras el que vive en el Espíritu no va a morir, sino va a vivir, va a tener vida y vida en abundancia. Y el que está pues en la carne va a sufrir esa condenación eterna en ese lugar de destino, ¿sí? Que es el infierno. Ya programas atrás habíamos hablado de esto. Correcto. Y dice 1 Corintios capítulo 9, versículos 17 al 18. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, ¿sí? Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, la cual pues es mi galardón, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿De qué nos habla esta cita? De que pues habían predicadores y unos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y es un ministerio de predicación, y en el cual Pablo dice, sí, todos los que predican pues tienen también derecho de vivir esa predicación,
Pero Pablo dice, no, yo me abstengo de recibir beneficios, por eso dice que lo da, ¿qué? Gratuitamente, pues para no tener como piedra de tropiezo también él en medio del evangelio. Pero acuérdate que Dios conoce todas las intenciones del corazón y sabe cómo y por qué ciertas personas están predicando, ¿sí? Si lo están verdaderamente predicando para la salvación de las almas, ¿sí? Para ayudarlas, o simplemente porque dice, aquí se me arregló la vida. ¿Por qué? Porque voy a formar mi iglesia y es mi empresa, ¿sí? Y no es la de Cristo, ¿sí me entiende? Entonces, Dios conoce la verdadera voluntad del corazón de cada ser humano, con qué intención hace las cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto, y en esto, de este tema tendremos que hablar también más adelante cuando hablemos de esas recompensas que se pueden ganar y que otras que se pierden. Que se pierden. Alejito, entramos en últimos minutos para ir enfocando la salida. Bueno, mientras que el otro juicio del gran trono blanco, pues es para los no creyentes, los que se quedaron en la tierra y no quisieron aceptar a Cristo como su Salvador. Y eso sí los va a llevar a la condenación eterna, ¿sí? Entonces, hay un pasaje en Isaías 3:11 donde nos habla de este, no del trono, sino del el juicio que van a tener estas personas. ¿Por qué? Porque van a tener un juicio por sus obras, porque dicen, no, es que mis obras fueron buenas, y acuérdese que la palabra dice que no hay ni un justo ni aún uno sobre la tierra. Entonces van a ser pesadas esas obras, ¿sí? Como en una balanza, y las obras malas siempre van a ser mayores que las buenas, y nadie por obras va a ser salvo. ¿Es por qué? Por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, miramos que en el juicio del tribunal de Cristo es para creyentes, no para condenación, sino para algunas recompensas. Y en el gran trono blanco es para ¿qué? Para que las obras de cada ser humano sean pesadas y van a ir a condenación. Ninguno se salvará por obras, ¿sí? Y entonces van a ir a ¿qué? A condenación eterna con Satanás y los ángeles caídos. Entonces, es hora, ¿no? Hay una frase que si tú te la pones a examinar en profundidad, la palabra dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Fíjate, se me viene a la mente todas las personas desde el inicio, ¿no? Desde el inicio de los tiempos hasta ahora, que se les ha hablado de Dios, que se les ha hablado de Cristo, de la salvación, y quizás en la actualidad, ¿no? Que uno ya tiene un poquito más de raciocinio y de conocimiento. ¿Qué Dios? Si Dios no existe. Digo, cuando me muera, ya no me voy a enterar de nada más. ¿Qué será lo que suceda con esas personas en el momento? Porque obviamente ya explicamos en otros programas que las personas que van a condenación sí tienen una conciencia de lo que ha sucedido, tal y como veíamos en la historia de Lázaro y el rico. ¿Qué sucederá cuando estas personas abran los ojos, ¿no? Cuando se les llame a resurrección y se encuentren delante de ese Cristo que ellos dijeron que no existía, que ellos ya morían, ahí ya se acababa todo? Duro. Es la terquedad en el ser humano. Duro. Que creyendo ser sabios, despreciaron la gracia de Dios. Porque, como digo, eso es ser uno egocentrista, ¿no? Y echar de lado las cosas de Dios. Porque ellos lo pueden todo en su propia prudencia, dicen, ¿no? Pero la verdad, el camino es un camino de muerte y una condenación. Un día y todo. No es por,
Sí. No es por asustar a la gente. No, para nada. No, sino simplemente es lo que está escrito. Entonces uno lo dice. Uh-huh. Si lo quieren tomar, gloria a Dios. Si no lo quieren tomar, pues hombre, ya nosotros lavamos la sangre de estas personas de nuestra cabeza. En cambio, cuando nos quedamos callados, la salvación de esa persona correrá sobre nuestra cabeza. Dios quiera que cada día, y más con todo lo que estamos viendo, la gente rompa esa coraza que tiene en ese corazón. De verdad, había una vez que estábamos haciendo un programa con Alex, no me acuerdo, Alex enseñaba, no me acuerdo quién es la persona, pero que decía, oiga, el creer, o sea, vamos a ver, si tú partes de este mundo y no hay Dios, pues nada pierdes. Así hayas creído y luego no hay un Dios, pues nada pierdes, chao, te dormiste y ya. Dice, pero, oye, y si realmente lo hay, pues ¿dónde la balanza se declina más, no? Pues oye, ¿sí me explico? O sea, lo estoy así como contando la historia, le explico bien. Yo de verdad que eso no lo entenderé, o sea, hay miles de causas, de cosas, de enseñanzas donde vemos la creación y donde vemos la mano de Dios. Y yo ahora que comparo la vida que llevaba uno antes de conocer a Cristo y la vida que lleva ahora, no tiene punto de comparación. Y de verdad a mí no me gustaría estar en los zapatos de nadie que vaya a pasar por por el juicio ante el gran trono blanco. De verdad, no, porque ahí es como dice la palabra, será el día del lloro y crujir de dientes. Y crujir de dientes. O sea, y el de darse golpes de pecho y decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no acepté? ¿Por qué no lo...? Entonces uno dice, o por consejo, o por experiencia. ¿Lo quieres vivir? Listo. Estréllese contra el mundo. Pero cuando uno recibe el consejo, y es consejo de Dios, consejo a través de la palabra, pues esa obra será reedificada por el Señor. Amén. Así es. Listo, llegamos al final del programa de hoy. Solamente hemos hecho la introducción al tribunal. Hemos explicado en qué consiste muy básicamente. Ya hemos dicho que no es para condenación, sino es para premio, para galardón, para coronas, ¿vale? Y hemos contado un poquito la diferencia a grandes rasgos sobre el tribunal de Cristo y el juicio ante el gran trono blanco. Ahora nos quedan por resolver preguntas. Sí, y ahí hay dos posiciones a raíz de un pasaje en la Biblia y el cual debemos nosotros enfrentarlos, confrontarlos y explicarlos. ¿Sí? No nos podemos quedar callados, y esas dos posiciones e interpretaciones tienen que ver con que cuando tú vas al reino de Dios y estás allí, entonces esas obras malas fueron tus pecados, ¿no? A través de estar en Cristo, ¿sí? Uno como creyente, sí, el Espíritu lo santifica, pero que uno cae en pecado por alguna forma, sí, ¿sí? Y está el tiempo ¿para qué? Para arrepentirse, ¿sí? Y seguir adelante, ¿sí? Y el que no se arrepiente, pues seguirá engañándose a sí mismo, porque podemos engañar a los hombres, pero a Dios no. Así ¿sí? es. Y ese sí es el que ni siquiera va a estar en el tribunal de Cristo, sino va a estar en el gran trono blanco, en el tribunal, en el juicio del gran trono blanco. Entonces, tenemos que ver esas dos interpretaciones, ¿sí? Que unos dicen que son los pecados, ¿sí? Del creyente, y otros dicen que son las obras a las cuales fuimos llamados a hacer obras buenas, ¿sí? Después de estar en Cristo, y es para juzgar las que hicimos bien y las que hicimos mal. Entonces son las dos posiciones. Vamos a ver en el siguiente programa, Alejandro, hay pastores que repetimos que todo esto que estamos enseñando de escatología no es si
para condenación, ¿vale? No son dogmas de fe. Pues se te explican las diferentes posiciones y demás, pero hay ministerios, y no entro más porque me quedé sin tiempo, que dicen que es que nuestra mente va a ser tipo un proyector de cine y ante el Tribunal de Cristo va a exponerse toda nuestra vida, todo lo que hicimos en la oscuridad, en la no oscuridad, y todos van a ver lo que hicimos en nuestra vida. Vamos a ver la semana que viene, que creo que le tiene respuesta a eso. Sí, señor. Gracias a todos por acompañarnos un domingo más fielmente en nuestro programa Camina y Ven. Gracias por esta cita semanal con el Pastor Alejandro. Pastor, gracias siempre por la formación, por la enseñanza, por guiarnos a través de la luz de las Escrituras. Gracias. Gracias a Dios que nos conectó. Algunos dicen que es casualidad, pero yo digo que son diosidencias, ¿no? Uh-huh. Y volvimos a entablar esa relación de hermanos en Cristo. Y mira ya cómo vamos, y dijimos, bueno, vamos a enseñar la palabra de Dios tal cual, guste al que le guste y disguste al que le disguste. Así es. Pero toca decir las cosas tal cual. Gracias a todos vosotros. Os deseamos feliz inicio de semana. No dejéis de orar, por favor, por todo lo que está sucediendo en Rusia, en Ucrania. Mirar todas las repercusiones que está teniendo la economía a nivel mundial. Esto solamente es la punta del iceberg. Seguimos orando, seguiremos luchando mientras el Señor nos tenga con vida. Feliz inicio de semana. Fuerte abrazo para todos. Cuidados mucho. Pastor Alejandro, bendiciones. Cuídate mucho. Chao, chao. Bendiciones, Jonathan. Chao. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio de no escucharlo, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escucharlo, pero está hecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.